Continuamos con el tema de resistencia a la insulina y las patologías asociadas. Entonces, recordamos que esa resistencia a la insulina era cuando el receptor de insulina no funcionaba adecuadamente, no era capaz de sacar los GLUT4 de una manera eficaz fuera de la célula para introducir la glucosa, y entonces teníamos o bien exceso de glucosa circulante, también puede haber incluso exceso de insulina circulante, y también lo que va a haber es una falta de glucosa dentro de la célula. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una serie de hormonas que elevan glucosa en sangre. Entonces tenemos el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, glucagón, hormona de crecimiento. Los nombres dan un poco igual, es realmente saber que tenemos 5 hormonas que se encargan de elevar los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuántas hormonas tenemos para bajar glucosa en sangre? Una, que es la insulina. Entonces, ¿estamos hechos para utilizar reservas o estamos hechos para ahorrar? Entonces, parece ser que estamos hechos para utilizar reservas, ya que tengo 5 hormonas que se encargan de utilizar mis reservas. Entonces, ¿qué ocurre, o para qué está diseñado el cuerpo, si está diseñado para utilizar reservas? ¿Qué ocurre cuando estamos ahorrando demasiado? ¿Qué ocurre cuando le damos al cuerpo demasiada materia o demasiado dinero para meter en la hucha? Ocurre un proceso que ya hemos descrito, que era la resistencia a la insulina, pero vamos a describirlo como qué ocurriría a nivel fisiopatológico si le damos al cuerpo demasiados carbohidratos. Entonces, lo que vamos a ver ahí eso es un músculo, vemos unas células adiposas. Entonces, estas células adiposas son ahora mismo adipocitos pequeños. ¿Qué es lo que ocurre si al cuerpo le damos más glucosa y no la utilizo? Hayamos comentado que esa glucosa iba a convertirse en glucógeno, y si ya saturamos el almacén de glucógeno, lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño de los adipocitos porque almacenamos triglicéridos. Entonces tenemos pues más grasa, más grasa, más grasa, y metemos más triglicérido en el adipocito. Problema de todo esto, que llega un momento que el adipocito tampoco puede almacenar más grasa. Entonces empieza a llamar a macrófagos. Lo que pone ahí MCP1 son sustancias que llaman a los macrófagos. Entonces lo que van a hacer es llamar al sistema inmune y van a producir una inflamación en el tejido adiposo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el tejido adiposo se nos va a llenar de macrófagos y va a tener una inflamación. Entonces, comentábamos que la resistencia a la insulina, ya os comentará Iker también, es un proceso que el sistema inmune desarrolla para tener más energía. ¿Qué quiere decir eso a nivel del resto de células? Le vamos a dar, por esa resistencia a la insulina, por haber comido exceso de carbohidratos, por haber comido glucosa o fructosa que se van a almacenar en forma de grasa, lo que van a hacer es, producir esa resistencia a la insulina, el tejido adiposo se inflama, manda más energía al sistema inmune, pero se la quita al resto de órganos. Entonces, ahora el músculo, el cerebro, el hígado, por ejemplo, otros órganos que son más importantes, le van a dar prioridad, en este caso al sistema inmune, para que tenga él más energía para bajar esa inflamación de sus adipocitos. Entonces tenemos un tejido, en este caso graso, tejido adiposo inflamado, y vamos quitando energía de otros órganos. Es decir, tengo menos capacidad de moverme porque tengo menos energía para el músculo, tengo menos capacidad para pensar porque tengo menos energía para el cerebro, tengo menos capacidad de funciones hepáticas, simplemente menos capacidad de metabolismo, de desintoxicación, porque tengo menos energía para el hígado. Entonces, tenemos que diferenciar también que tenemos un tejido adiposo sano, que no tiene inflamación, tenemos unos órganos que son independientes de insulina generalmente, que son el sistema inmune, la glándula mamaria y el cerebro, y el resto del cuerpo generalmente depende de insulina, de manera que si lo hacemos resistente a la insulina y le damos prioridad al sistema inmune, aparece, pues lo que decíamos, inflamación en esos tejidos. En este caso, si encima tengo un tejido adiposo inflamado, tengo sistema inmune que llama a todos esos macrófagos en el tejido adiposo, energía que se gasta en el tejido adiposo, energía que se gasta en resolver todo esto y energía que no se utiliza en el resto de órganos. Es decir, falta energía para el movimiento, falta energía para pensar, falta energía para desarrollar, por ejemplo, una función hepática normal, de tal manera que aparece, en el caso de que esa grasa se llegue a acumular hasta en el hígado, una famosa resistencia a la insulina unida al hígado graso no alcohólico, que es esto que tenemos a la derecha, en el que vemos que los propios hepatocitos se sustituyen por células adiposas, por células de grasa.